Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio muy grande poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, me quiero presentar porque hay muchas caras nuevas y soy diácono de la iglesia, como dijo el pastor, pero prefiero que me digan su siervo, su servidor. Estoy casado, tengo 3 hermosos hijos. Allá atrás está la heroína de la casa, mi esposa. Pues si no fuera por Cristo y por ella, no pudiera estar aquí para compartir esta palabra. Quiero que te tomes 1 minuto, 30 segundos y saludes a 2, 3 personas. Levántate de tu asiento y saluda a 2, 3 personas. Dale un abrazo y dile lo bonito que se ve y lo contento que estás de verlo hoy. Antes de continuar, quiero abrir en oración rápidamente. Padre amado, Señor, te doy las gracias por este momento. Te doy las gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí, exaltar tu nombre, proclamar tu nombre, Señor, glorificarte, Padre. Que sean, Padre, tus palabras, Señor, que toquen cada uno de nuestros corazones y de los que están aquí presentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Apenas el pastor Marcondes me invitó a predicar, Dios parece que puso inmediatamente la palabra en mi corazón que quería que compartiera con ustedes. Pero no solamente esta palabra que voy a dar es para ustedes, es para mí también, ¿no? Es una palabra de confrontación. Quiero que abramos vuestras Biblias, por favor, y busquemos en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer desde el capítulo 18, ¿verdad? En el verso 21 vamos a comenzar. Los que se puedan poner de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y nos dice así, lo tengo en la traducción en el lenguaje actual. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano o nuestros ofensores solo 7 veces. Hay que perdonarlos una y otra vez, es decir, siempre. Pueden tomar asiento. Hay que perdonarlos una y otra vez, es decir, siempre. Repitan conmigo. Hay que perdonarlos una y otra vez, es decir, siempre. ¿Saben que científicamente está comprobado que cuando repetimos una palabra 7 veces, necesitamos 7 veces repetir una palabra, una frase completa, esta se va a quedar en nuestra mente? Entonces, no olviden, hay que perdonarlos una y otra vez, es decir, siempre. Y vemos que en estos tiempos los rabinos, vamos atrás a esos tiempos de Jesús, los rabinos o los maestros de la ley, ¿qué enseñaban? ¿Qué enseñaban los rabinos o los maestros de la ley en estos tiempos? Que debían perdonar al hermano 3 veces solamente a un ofensor. Si tú le hacías algo a alguien, lo podías repetir la segunda o la tercera vez. Probablemente después de esta, de acuerdo al tipo de pecado, ibas a ser apedreado o ibas a tener problemas, pero solamente te iban a perdonar 3 veces. Y en eso se acerca Pedro, y le pregunta a Jesús que cuántas veces debería perdonar a su hermano. Entonces Pedro creyendo, no, yo
como diríamos en Venezuela, me la voy a comer. Jesús, ¿será entonces que debo perdonar a mi hermano 7 veces? Pedro pensando que 7 es el número perfecto en la Biblia, ¿no? Iba a decir Jesús, wow, sí, 7 veces es más que suficiente. Pero nuestra mente es algo así comparada con la mente del Dios Todopoderoso. A lo cual Jesús le contestó que debería perdonar a su hermano 70 veces 7. 70 veces 7. Ahora quiero que nos tomemos un momento, por favor. Todos tienen un celular en su mano o tienen un celular. Quiero que busquen la calculadora. Quizás algunos son buenos en matemáticas, pero quiero que hagamos el ejercicio con el teléfono para que veamos el número. 70 veces 7 son 490 veces a lo que Jesús se refería que deberíamos perdonar a nuestros hermanos o nuestros ofensores. Es decir, infinitamente. Por eso el nombre de esta prédica es 490 veces, 490 y más. Porque a esto era lo que se refería Jesús. Y quiero traer una breve ilustración de una señora holandesa que el pastor ha traído algunas veces acá en la iglesia, pero siempre me toca el corazón y aquí hay muchas caras nuevas. Esta señora, una señora holandesa que se llama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom no la tuvo fácil, porque quizás aquí estamos todos y decimos, no, pero es que tú me estás diciendo, o Jesús dijo que yo debo perdonar al hermano infinitamente. No, yo no puedo. Bueno, Corrie ten Boom, te cuento un poco de su historia. Ella estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue perseguida, estuvo en campos de concentración, pasó por diversos problemas. La sacaron de su casa, se la llevaron al campo de concentración, supo de la muerte de sus padres y un sinfín de número de cosas que seguramente ninguno de nosotros hemos pasado. Y esta señora logró sobrevivir a toda esta tragedia de esta guerra. Y era una familia cristiana, tenía siempre presente a Cristo en su corazón. Y a quien podía le daba el mensaje y llevaba las buenas nuevas. Bueno, cuando ella sale, la guerra se acaba y ella queda en libertad, ella se dispone a llevar el evangelio por todo el mundo y a contar su testimonio. Un día esta señora, yo no hubiera hablado más, yo no sé qué hubiera pasado conmigo en esa situación, pero para Dios no es imposible. Un día esta señora, predicando en una iglesia sobre su testimonio, se encontró con uno de los soldados que la había maltratado en uno de los campos de concentración. Imagínense esto ustedes, hermanos. Perdí a mi familia, perdí todo lo que tenía. No tengo rumbo en mi vida. Y ahora me consigo a una de las personas que tanto me hizo daño. ¿Qué voy a hacer? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros. Este señor recibió el perdón de esta señora. Fue muy difícil para ella hacer esto. Pero este señor recibió el perdón y por medio del perdón que él recibió de esta señora, recibió a Cristo en su corazón. Porque nosotros como cristianos no debemos perder la oportunidad para llevar las buenas nuevas en cada momento que podamos hacerlo. Porque la Biblia dice que no sabemos ni el día ni la hora. Entonces debemos estar atentos, siempre dispuestos a llevar las buenas nuevas. Y esta persona que tanto hizo daño recibió el perdón y aceptó a Cristo en su corazón. Qué maravillosos son los caminos del Señor, no los podemos comprender. Ahora,
¿Cuántos tienen una llave? ¿Quiénes saben qué es una llave? ¿Tienen una llave? El perdón es como una llave. Utilicemos esta ilustración. El perdón es como una llave para que no se nos olvide nunca. Una llave que nos va a permitir, que te va a permitir avanzar en los procesos que Dios te va presentando en la vida, en los procesos que Dios tiene preparado para tu vida. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, producto de los problemas, las circunstancias, las situaciones vividas, ¿verdad?, decidimos guardar esta llave, la guardamos, decidimos no utilizarlas más, consciente o inconscientemente. Lo decidimos guardar producto del dolor que causan estas situaciones o que causaron estas situaciones o que causaron personas y que causan personas en nuestras vidas. Entonces, producto de todo esto, vamos haciendo capas en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos haciendo barreras en nuestra mente y en nuestro corazón. Es como que en nuestra carnalidad vamos creando un sistema de protección erróneo para nosotros mismos. Y estas etapas o estas cubiertas son sentimientos o emociones negativas. Y muchas veces no lo sabemos y creemos que es algo normal o natural. Rencor, odio, orgullo, entre otros. Todo esto va cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de sentir. Va cambiando la perspectiva de ver las cosas, de hablar, cómo hablamos, cómo nos hablamos los unos con los otros, cómo nos desenvolvemos en nuestra familia. Nuestras familias son nuestros primeros ministerios, nuestras casas, nuestros hogares, cómo actúo, vamos cambiando y muchas veces no nos damos cuenta porque vamos creando esta barrera de protección, vamos a decirlo así, una supuesta barrera de protección para protegernos nosotros mismos. Pero ahora veamos cuál es la base del perdón. Entonces tenemos que volver a Mateo, ¿verdad? En el capítulo 18, ¿verdad? Y vamos a leer desde el 23, ¿no? ¿Qué nos dice esta parábola? ¿Lo tienen? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hago una pequeña pausa aquí para que tengan una idea, la equivalencia de cuánto es 10,000 talentos. Ahora, en estos tiempos, es un equivalente a 12 millones de dólares, algo así. 10,000 talentos es el equivalente ahora a 12 millones de dólares, un estimado. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Así era que en estos tiempos se pagaban las deudas. Si tú tenías una casa o propiedades y no habías pagado, ibas a perder todo. Iban a vender tu casa y si era necesario iban a vender tu mujer, tus hijos como esclavos. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Y cuántas veces no somos capaces de tener un poco de paciencia con nuestros hermanos, con nuestro prójimo?
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, y aquí viene la parte buena, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y les dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada hermano sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. Nosotros deberíamos estar agradecidos porque vivimos enteramente por la misericordia y el perdón que nos ha regalado Dios por medio de Jesucristo. Pero estamos muy atrasados para perdonar. Nos cuesta perdonar siempre. ¿O es que me cuesta? ¿A cuánto les cuesta perdonar? A mí me cuesta perdonar. No, pero muchas personas que perdonan, son buenos perdonadores. Entonces, ¿a cuánto les cuesta perdonar? Esta parábola nos muestra cuánta provocación hay de la familia de Dios aquí en la tierra. Provocación de nosotros para con Dios. Porque aunque sabiendo que debemos perdonar a nuestro prójimo, no lo hacemos. Nos cuesta mucho. Pero si nos vamos a los dos mandamientos más importantes que Dios nos ha dejado en la Biblia, ¿cuáles son? ¿Odiarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y cuál es el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si no podemos amar a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Estamos siendo hipócritas. El perdón es una doctrina básica de la Biblia, es una doctrina fundamental y debemos practicarla. Hay tres cosas en esta parábola. La maravillosa clemencia del amo. ¿Y quién es el amo? Dios. Dios siempre, aquí estamos por la misericordia, por la clemencia de Dios que Dios tiene y ha tenido con nosotros. Porque somos de cerviz dura, porque a veces queremos hacer lo que nosotros pensamos que es correcto y no queremos seguir la voluntad de Dios. Pero Dios en su misericordia, aquí estamos, todos sentados confortables, tranquilos, creemos que no los merecemos, no nos merecemos estar aquí, no nos merecemos nada, es por la misericordia de Dios. La deuda del pecado es tan grande que no somos capaces de pagarla, y esto lo debemos tener claro. La deuda del pecado es tan grande que nosotros no somos capaces de pagarla, aunque lo creamos, aunque en nuestra sabiduría lleguemos a pensar, no, yo me porto bien, yo soy una buena persona, yo no ofendo a mi prójimo. Nosotros no somos capaces de pagar el pecado. Segundo punto, la irracional severidad del siervo hacia su consiervo. A pesar de la clemencia que el Señor le pedía. ¿Y cuántas veces nosotros no somos severos con nuestros hermanos? No, pero es que me va a escuchar.
me va a escuchar porque no, yo no. Ese día no nací yo. Isaac me va a escuchar. No tenemos un poco de paciencia, no mostramos amor por el prójimo, no dejamos ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Queremos activar el mecanismo de defensa de una vez. ¿Tú me hiciste algo? No, a mí se me olvida lo que hace Dios por mí cada día de mi vida. Yo voy a responder, yo tengo que, no, porque está mi nombre primero. Somos severos. Esto no nos dice que debemos tomar a la ligera el agravio que nos hace el prójimo. Pero sí debemos estar siempre dispuestos a perdonar. Es básico. ¿Cuántos son 70 veces 7? Y más. Y aparte de que debemos estar dispuestos a perdonar, esto es un pecado contra Dios también. No perdonamos a nuestro prójimo, somos severos, nos cegamos. ¿Y qué creemos? ¿Que le vamos a hacer un daño a nuestro hermano? A lo mejor podemos tomar un poco de venganza en nuestras manos. Pero ¿qué hay en nuestros corazones? Es pecado contra Dios. Dios nos manda a perdonar en cualquiera que sean las circunstancias. Y el tercer punto que puedo resaltar o tomar de esta parábola, el amo reprendió la crueldad de su siervo. La grandeza del pecado engrandece las riquezas de la misericordia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien esto. La grandeza del pecado, el pecado es grande y no lo podemos pagar, ¿verdad? Pero la misericordia que tiene Dios con nosotros es más grande que esto. Pero esto no quiere decir que Dios no nos vaya a reprender en su tiempo. Esta misericordia perdonadora debe ser o debe hacer que nosotros estemos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, y me refiero a hermanos aquí en la iglesia, en la calle, a nuestros familiares, a nuestros colegas de trabajo, constantemente. El perdón de Dios está basado exclusivamente en su amor incondicional. ¿Cuántos lo creen? Y en su gracia, la gracia de Dios. Nosotros no lo merecemos y muchas veces nos olvidamos de esto. Otros simplemente no lo saben, pero aquí estamos. Como le digo a mis hijos, cuando venga el día del juicio, va a bajar una pantalla, va a decir: no, Señor, a mí, Dios, no, yo no escuché nunca de esto. Yo no sabía que yo tenía que perdonar a mi prójimo. Y va a bajar una pantalla así como allá, ¿no? Ahí estaba el pastor Marconde, o ahí estaba el pastor Gio, o ahí estaba el pastor Gisley, o el anciano James Mixo, cualquier persona hablándote del perdón. Y te estaba diciendo que tenías que perdonar a tu prójimo. ¿Por qué no perdonaste? Y yo no quiero llegar a ese momento. Me da miedo que, aunque creer que vivo una vida digna para Cristo, y cuando llegue el momento sea reprobado, porque vamos a ser juzgados. Y podemos seguir buscando en la Biblia. Por favor, vamos a Mateo capítulo 6. Porque pueden decir: no, pero es que eso es un párrafo aislado ahí en Mateo, y quizás de traducción y en traducción de tantos años hasta aquí, eso se malinterpretó. Entonces vamos a Mateo capítulo 6, ¿verdad? Aquí nos enseña Jesús a orar.
y nos habla del Padre Nuestro. Pero yo quiero que vamos al verso 12, que nos dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si vemos en el verso 14, 2 versos más adelante, nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos lo creen? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Y qué va a pasar si no perdonamos las ofensas de nuestros hermanos y vivimos una vida digna según nuestros criterios y nuestra perspectiva? ¿Qué va a pasar? Sí. Jesús nos alerta en cuanto al perdón se refiere. Esto es una alerta constante. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios nos perdonará. Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos estamos negando lo que tenemos en común con otros hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos en común con nuestros hermanos? Que somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios constantemente. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿O solamente soy yo el pecador aquí? Pero sigo insistiendo, yo no perdono. Hablas muy bonito y eso que dice la Biblia a lo mejor puede parecer cierto, pero yo no perdono. Siempre que alguien nos hiere, tenemos 2 caminos: perdonar o no perdonar. Esos son los 2 caminos, simple y sencillo. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación. Y que el perdonar no significa necesariamente que vamos a establecer una relación con la persona que nos ha hecho daño. Pero siempre nuestros corazones deben estar dispuestos a perdonar. El juicio es de Jehová, la venganza es de Jehová. Jehová es el que pelea nuestras batallas. Nosotros no nos encargamos de eso, ni nos debemos encargar de eso. Debemos estar dispuestos a dar el perdón o a recibirlo también. No, porque es que me hiciste mucho ya. No puedo aceptar tu perdón porque me hiciste mucho daño. ¿Y qué pasa? Vivo 30, 40, 50 años de mi vida frustrado, amargado, sin paz, sin gozo, sin contentamiento, porque no he sido capaz de recibir ese perdón que quizás la otra persona me ha ofrecido, porque creemos que nosotros somos los que debemos juzgar, pero de eso se encarga Dios, mis hermanos. La obra restauradora en cada corazón la hace el Espíritu Santo. Nosotros debemos estar dispuestos. Si el Señor, aquí está mi corazón, no sé cómo hacer, no veo salida, me duele, es difícil, pero aquí estoy. Aquí estoy, haz lo que quieras, Señor, en mi corazón. Dios conoce nuestros corazones. ¿Cuántos creen que Dios conoce nuestros corazones? Por eso nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda la cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en otras traducciones, en la Nueva Versión Internacional dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente,
Porque la mente y el corazón están conectados, están en sintonía. Y si tenemos odio, rencor, orgullo, todas estas capas de las que hemos hablado, capas que se van formando en nuestros corazones y en nuestras mentes, no nos van a permitir avanzar según el propósito de Dios, según su voluntad para cada uno de nosotros, y nos vamos a estancar y vamos a estar en el desierto no 40, sino 80, 100 años, y nos vamos a ir a una eternidad. No lo sabemos, quizás no, porque si no hemos sido capaces de perdonar como nos los manda el Señor. La Biblia es clara en esto. Y lo vuelvo a repetir, la clave para perdonar a otros hermanos es recordar lo mucho que Dios nos perdonó y que nos perdona. Este punto es fundamental, no lo debemos olvidar. Recordar lo mucho que Dios nos perdona, incluso ahora mismo, estando aquí sentados, es fundamental para poder dar pasos alineados con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no, vamos a perder el rumbo. ¿Y saben por qué nos cuesta? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Buscamos cobrar siempre la falta, vengarnos. Eso está en nuestra carne. Pero eso no es lo que quiere Jesús de nosotros. Saben que cuando Dios creó al ser humano, puso el saber lo que es bueno y lo que es malo en los corazones de la persona. Lo que pasa es que producto de todas estas situaciones, vivencias, etcétera, vamos deformando lo que es bueno en nuestra mente o lo que es malo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y estamos dispuestos siempre a, si me da, yo le doy, si me hace, yo le hago. Eso no es lo que quiere Jesús de nosotros. Jesús quiere que tengamos unos corazones puros para que Él pueda habitar en nuestras vidas. Vamos a Colosenses, amados hermanos, desde el capítulo 3, el verso 13. ¿Qué nos dice? No soportando, no, soportados unos a los otros y perdonados unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero sigo insistiendo, no perdono. Es que no puedo perdonar. Demasiado daño he recibido. ¿Por qué en vez de guardarnos ese rencor, no acudimos? Busquemos al hermano, busquemos a nuestro familiar, busquemos a nuestra esposa, busquemos a nuestro tío, a nuestro primo, busco a mi hijo, me siento a hablar con él, si está en mis manos hacerlo. Le pido perdón, hablo de la situación, pero producto de este mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, no, yo tomo un paso atrás y voy a pensar en qué voy a hacer, pero qué voy a hacer para hacerle daño a esta persona que me ha causado daño. Si estoy en mi casa y él me gritó, yo le voy a gritar más duro, porque él va a ver que yo tengo más fuerza, mi hijo va a ver que yo tengo más fuerza que él y que yo puedo gritar más duro que él. O si mi mamá se equivocó conmigo en mi infancia o en mi adolescencia, yo voy a hacer lo mismo con ella. Porque ahora estoy en mis años de juventud, ahora trabajo y voy a dejar abandonada a mi mamá. Y ella va a sentir lo que yo sentí cuando yo estaba pequeño y ella me hizo. Pero muchas veces nuestros padres o estas personas nos dieron lo que ellos tenían. Y nosotros estamos llamados
a ser la luz del mundo, a ser diferentes. Esto inevitablemente me lleva a pensar en una historia que quizás aquí todos conocen de la Biblia, y la voy a decir en un resumen, la historia de José, José el soñador. ¿Cuántos lo conocen? José el soñador, sí, muy bonito. José el soñador, que fue el segundo al mando de todo Egipto. Después del faraón, él era el que tenía el mando de todo. Se escucha bonito, ¿verdad? Como Dios lo puso ahí. Pero ¿qué pasó José en toda su vida? Engaños. Esto es una historia familiar de engaños, de rencor, de inmoralidad, de acusaciones. Y pare usted de contar. Y muchas cosas malas. ¿Qué pasó José? Muchas cosas adversas. ¿Y por qué lo traigo adelante? Porque quizás nosotros, o hay personas acá en este auditorio que han pasado por situaciones adversas en su vida. Pero ¿qué podemos resaltar de esta historia? ¿Qué nos dice? Que Jehová Dios estaba con él siempre. Ahora, ¿por qué creen que Jehová Dios estaba con él siempre? Porque Jehová conocía el corazón de José y sabía lo que había en su corazón. Y sabía que a pesar de que había pasado lo que había pasado, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo, lo tiraron en un pozo, trabajó como esclavo. Pare usted de contar cosas que quizás ninguno de nosotros hemos pasado aquí. Él tenía un corazón dispuesto a servir a Dios, un corazón limpio, un corazón ferviente por Dios. Y nos dice la Biblia que en todo lo que hacía Dios estaba con él. ¿Y por qué estaba con él? Porque su corazón estaba entregado a Dios. Es la única manera. Dios requiere un corazón puro para poder hacer su obra en cada uno de nosotros. ¿Y cómo terminó la historia de José? Cuando tuvo la oportunidad de recibir a sus hermanos después que muere su padre. Él pudo haber tomado venganza. Ahora soy el segundo amando en todo Egipto. Ahora ellos van a saber lo que es bueno y me van a ayudar. Si hubiera sido yo, me van a ayudar a construir todas las pirámides que faltan por construir y a cargar todos esos bloques pesados. Ellos van a ser los primeros. Pero así no fue la historia. José los perdonó. Sus hermanos tenían miedo cuando su padre muere. Ellos tenían miedo porque pensaban que José iba a tomar venganza. Pero José los perdonó. El perdón te va a liberar. El perdón te va a evitar muchos problemas. El perdón te va a permitir caminar de la mano con Dios. Ahora les pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están sus corazones? ¿Qué hay dentro de sus corazones? No es para que me lo contesten a mí. Eso es personal de ustedes con Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón? Jesús y el perdón. Jesús perdonó al paralítico que bajaron por el techo, relatado en Marcos capítulo 2. Levántate, tus pecados han sido perdonados. Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. En Juan capítulo 8 lo encontramos. Jesús perdonó a la mujer que ungió sus pies con perfume. En Lucas capítulo 7, desde el verso 44. Jesús perdonó al criminal
que estaba con él en la cruz. Jesús perdonó a la gente que lo crucificó. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Finalmente, amados hermanos, con esto quiero concluir. No olvidemos que esta preciosa llave, la llave del perdón, va a permitirnos caminar en paz. Jesús no solamente enseñó con frecuencia del perdón, sino que también lo demostró. Jesús murió crucificado para que pudiéramos obtener el perdón de Dios. Perdón que no nos merecíamos. Una muerte de cruz, una muerte horrenda. Entonces nosotros debemos ser el reflejo de Cristo, porque Él pagó un precio muy alto para que nosotros podamos estar aquí hoy. Ahora quiero invitarles a que se levanten, quiero orar por ustedes.